Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión de este domingo. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar, que te conectes esta mañana para seguir escuchando nuestro estudio del Evangelio de Juan. Esta mañana nos toca estudiar el capítulo 21 y te pido que lo vayas buscando y lo tengas ahí listo para poderlo leer en un momentito. Juan 21, vamos a leer del 15 al 19. Pero antes, para empezar, me gustaría empezar con un versículo muy famoso que encontramos en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo claramente nos explica que la salvación es un don de Dios, es decir, que es un regalo de Dios. Y como cualquier regalo que alguien nos da, para que nos sirva de algo, lo tenemos que recibir y lo tenemos que abrir. De otra forma, si se queda en la caja, como quien dice, pues ahí está, pero no lo estamos tomando, no estamos usando este regalo que nos han dado. Y precisamente en el pasaje que vamos a ver esta mañana, vamos a ver cómo Jesús, después de haber muerto y después de haber resucitado, busca nuevamente a sus discípulos. Pero en esta ocasión no solamente aparece en forma milagrosa o hace alguna gran aparición o algo así, sino que nos deja la impresión de que ahora viene para enseñarles lo que sigue. Y ya no solamente se trata de lo que él está haciendo o de entender, ¿no?, en el caso de los discípulos, qué es lo que había pasado, como las veces anteriores, sino que ahora se enfoca particularmente en Pedro. Hemos visto que Jesús tenía un plan para sus discípulos, pero además vamos a ver que tenía también un propósito específico para cada uno de ellos. Y aquí le dice el suyo a Pedro. Pero Pedro no podía cumplir este propósito hasta que no estuviera preparado, hasta que no supiera además el precio que iba a tener que pagar, y también para poderlo lograr tenía que tener la motivación correcta. Entonces, lo interesante de este pasaje es que vamos a tratar de aprender que una vez que recibes el don de la salvación, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? De la misma forma que Dios tiene un plan para nosotros, también tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y debemos de estar preparados y dispuestos y motivados para poderlo llevar a cabo. Entonces, de la misma forma que vamos a ver con Pedro, o sea, nosotros no nos debemos de quedar ahí, sino que debemos de seguir a Jesús para poder lograr lo que sigue. Entonces, te pido que me acompañes, vamos a leer Juan 21, del 15 al 19, que dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Padre Santo, te quiero dar muchas gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder buscar tu rostro, Señor, por medio de tu palabra y entender qué es lo que tú nos has dejado escrito en ella para que nuestra vida se ajuste a lo que tú quieres, Señor. Esta mañana yo te pido que tú nos guíes, nos orientes y toques nuestro corazón para poder abrir nuestro entendimiento y poder llevar a cabo lo que tú nos enseñes esta mañana, Señor. Que podamos poner en práctica tu palabra y que tu Espíritu ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos que Jesús estaba en la orilla, ¿no? Esperando a los discípulos para desayunar. Tenía ahí unas brasas puestas con un pececito y, bueno, con pescado y pan
para cuando llegaran poder desayunar, además del milagro que vimos que hizo con una pesca espectacular de 153 peces. Pero algo muy interesante que vemos en este pasaje es que la única vez en toda la Biblia que se menciona este tipo de fuego que prepara Jesús a la orilla del lago, la encontramos en Juan 18:18, cuando dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Entonces, esto es interesante porque Juan nos da una pista para poder conectar estos dos momentos. Aquel momento antes de que Pedro negara 3 veces al Señor, estaba delante de un fuego en unas brasas calentándose porque hacía frío. Y la siguiente vez que Juan menciona que Pedro está delante de unas brasas con ese mismo tipo de fuego, está con Jesús. Está con Jesús y están a punto de tener una conversación muy interesante. Si empezamos hablando del plan general que tenía Jesús para sus discípulos, sabemos que ya les había dicho que los haría pescadores de hombres. Y durante los 3 años y cacho que estuvieron con él, pudieron ir a varios lugares y pudieron hacer el ministerio con Jesús. Y vemos que hacia el final del ministerio, Pedro se sentía bastante confiado en sus capacidades y en el amor que él sentía que tenía para el Señor. Pero lo que Pedro no se había dado cuenta era que no estaba listo. Y como ya lo hemos estudiado, se dio cuenta de una forma pues tremenda. Porque Mateo y Marcos nos cuentan que Jesús le dice a sus discípulos que todos iban a escandalizar de él, que todos iban a salir corriendo, que todos iban a ser dispersados, ¿no? Incluso les dice, como decía el Antiguo Testamento: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Lucas nos da un detalle adicional de lo que en realidad iba a pasar o de lo que le venía a Pedro. Lucas 22, 31 al 34 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y esa parte ya la conocemos. Como efectivamente Pedro niega 3 veces al Señor. Pero lo que le está diciendo aquí Jesús es que dice que, o sea, no pidió que no fuera zarandeado por Satanás, sino que no faltara su fe. Y que cuando regresara, ¿no?, de esta zarandeada que le iba a meter Satanás, confirmara a sus hermanos. A lo mejor Pedro no puso atención porque estaba demasiado enfocado en sí mismo. Estaba demasiado soberbio, confiado, en que estaba listo para lo que fuera, ¿no? Hasta la muerte te seguiré. Sonaba como, pues, un hombre con exceso de confianza y una buena dosis de soberbia. Entonces, si vemos a este Pedro antes de la zarandeada, vemos a un discípulo que tenía soberbia. Y Jesús les había dicho en varias ocasiones a sus discípulos, como lo vemos en Lucas 14, versículo 11, que les dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es algo, pues es un principio bíblico, lo encontramos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Proverbios 18:12, que dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, normalmente cuando una persona se enaltece, lo que sigue pues es quebrantamiento. Y Jesús se los había dicho varias veces. Entonces, si regresamos al momento del arresto de Jesús, cuando todos huyen, excepto Pedro, seguramente huyeron todos por temor, no fue por sabiduría para evitar la tentación. Pero lo que sí tenemos claro es que Pedro lo siguió hasta el patio, se puso en peligro y acabó negando 3 veces al Señor. Y como ya lo habíamos estudiado, después lloró amargamente. O sea, le falló a Jesús, o sea, negó conocer a Jesús. Entonces, en este pasaje que estamos estudiando esta mañana, nos toca ver a un Pedro después de la zarandeada, que, que lo vemos un poquito más humilde. Porque de las veces que nos cuenta Juan que se aparece Jesús, esta es la tercera vez que nos narra
cómo se le aparece Jesús a sus discípulos. Entonces vamos a ver qué dice el versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, ¿me amas más que estos? Porque si se acuerdan, o sea, le había dicho que aunque todos se escandalizaran, yo no me escandalizaré. Y aquí Jesús se dirige directamente a él. Lo llama por su nombre para tener toda su atención y decirle, ¿me amas más que estos? Yo estoy seguro que Pedro le había pasado bastante mal, ¿no? Después de haber negado a Jesús. Seguramente se había sentido como un fracaso, ¿no? O sea, imagínate, el líder de los discípulos negando al Señor. O sea, yo que le dije, ¿no? Que lo iba a seguir hasta la muerte, a las primeras de cambio lo negué. Y después se les vuelve a aparecer Jesús. Y a lo mejor pensó Pedro, ¿con qué cara lo voy a ver ahora, no? Y una vez que pasó la emoción de verlo nuevamente, una vez de darse cuenta de que estaba vivo, a lo mejor Pedro pensó, bueno, pues ya lo pasado, pasado, ¿no? A lo mejor si no hablo del tema, si no digo nada, pues a lo mejor desaparece. Sin embargo, Jesús tenía una plática pendiente con Pedro. Y ya después de desayunar, más tranquilo, se le acerca a Pedro y le dice, ¿qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Tienes un segundito para que platiquemos? Y el tono en el que Jesús le empieza a hablar y que le dice, ¿me amas más que estos? Como diciéndole, sí te acuerdas, ¿no? Que me dijiste que aunque todos se escandalizaran, yo no, y que hasta la muerte te voy a seguir. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes en cuanto a eso, no? Pero nosotros leyendo esto, ¿cómo sabemos que Pedro entiende lo que Jesús le estaba diciendo? Porque Jesús le pregunta, ¿me amas? Y eso lo vemos en el versículo 15 y en el 16. Utiliza una palabra que para el amor del tipo ágape, que es este amor total, este amor sacrificial, esta entrega absoluta. Pero en estos dos versículos Pedro le contestas, tú sabes que te amo, pero lo contesta con otra palabra, la que viene de fileo, que es este amor de amigos, de hermanos, pero no se atreve a contestarle con el amor ágape, el ágape, porque sabe que no lo cumplió. Es como si alguien te pregunta, ¿me amas? Y tú le contestas, sí, te quiero. O sea, sabemos exactamente, o sea, que no es exactamente lo mismo. Es la típica escena de las películas en donde la mujer le dice al hombre, oh, te amo, y el otro no le puede contestar lo mismo, no se atreve. No se atreve porque, híjole, pues no está seguro de que siente lo mismo. Y en esta ocasión Pedro lo sabe, porque su amor no estaba al mismo nivel que el amor que Jesús le había demostrado. Y después le dice por tercera vez, en el versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, cuando le dice por tercera vez, ¿no? Ya no usa la palabra ágape cuando le pregunta a Jesús, ¿me amas? Sino que le dice la palabra fileo, como bajándose aún, bueno, ¿me quieres? Entonces Pedro se entristece con esa tristeza de haberle fallado al Señor, como nos dice Pablo en 2 Corintios 7, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, este tipo de tristeza de haber fallado al Señor produce arrepentimiento, te motiva a no volverlo a hacer. O sea, por eso dice que de este tipo de tristeza no debemos de arrepentirnos, porque produce arrepentimiento. Entonces, aquí Pedro estaba triste por fallarle a Jesús, y esto le produjo una actitud de humildad. Lo vemos muy cambiado si lo comparamos con cuando decía, no, yo te seguiré hasta la muerte. Ahora vemos que dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sabes que te amo. Porque ya no se atrevió a contestarle con ese ímpetu de antes, ya no se atrevió a corregirlo como lo había hecho en el pasado, sino, pues sabes qué, tú lo sabes todo, o sea, yo no lo sé todo, yo no sé, tú lo sabes todo, este,
Y esta actitud de humildad nos muestra que Pedro había cambiado, que Pedro estaba pues arrepentido, ¿no? Sin embargo, vemos este increíble amor que tiene Jesús hacia los que Él ama, porque le está abriendo la oportunidad a Pedro de perdonar, de arreglar las cosas, ¿no? Porque Jesús le puede haber dicho, hijo, pues estaba aquí checando mis notas y veo que me negaste. 3 veces, ¿verdad? Me negaste 3 veces. Y Pedro no había tocado el tema. Estaba seguramente, como dicen, con la cola entre las patas, y Jesús, siendo el maduro de la relación, pues toca el tema, abre la conversación para arreglar las cosas. Como diciendo, yo sé que me negaste 3 veces, pero pues ¿me amas? Dímelo 3 veces y hacemos borrón y cuenta nueva. Porque Jesús siempre está a favor de arreglar las cosas, de tener esa oportunidad de perdonar las fallas que tenemos y que hagamos lo mismo unos con otros. Porque esto es exactamente lo que nos hace madurar, lo que nos hace crecer y lo que nos hace parecernos más a Jesús. Porque si él hubiera sido como nosotros, hubiera aprovechado a lo mejor esta oportunidad y hubiera dicho, no, 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 tú me negaste, ¿sí te acuerdas, verdad? No creas que no lo vi. Mira, córtalas, córtalas para siempre. Valiente líder de discípulos, 3 veces me negaste, no lo puedo creer. A ver, Juan, vente para acá. Ahora tú eres el nuevo líder. Pero gracias a Dios Jesús no es así, porque Él quiere prepararnos para lo que sigue. O sea, cada cosa que pasamos nos está preparando para lo que viene. Cada falla que tenemos es una oportunidad de corregir algo para parecernos más y más a Él. Pero no esconderlo, sino ir delante de Él. Pedirle perdón a Él, pedirle perdón a mis hermanos, a lo que hacemos unos con otros, para arrepentirnos y poder seguir adelante. Y lo importantísimo de hacer esto, de reconocerlo y dar ese paso, era precisamente qué es lo que tenía que hacer para poderle revelar a Pedro cuál era su propósito personal. O sea, de cuando Jesús le dijo a varios de ellos, los haré pescadores de hombres, a lo que eso significaría de manera individual, los tenía que preparar individualmente a cada uno, para que cada uno de ellos hiciera su parte. Entonces, una de las cosas más difíciles de entender en la vida del creyente es que la vida con Cristo es todo lo contrario a lo que nos dice el mundo. O sea, no es el típico yo puedo. Dentro de ti vas a encontrar toda la fuerza para obtener tus objetivos y tus propósitos y tú eres lo único que necesitas. No, no, no. La vida del creyente es yo puedo en Él. Todo lo que yo puedo es en Él. Porque para poder servir a Dios tienes que morir. Y eso significa morir a ti, a tu carne, a todos los defectos que tenemos por culpa del pecado. Y aquí podemos ver a un Pedro muy cambiado. Porque eso fue lo que sucedió. O sea, entendió que no era él el que iba a hacer las cosas, sino Jesús es el que haría las cosas. Por eso los peces, esa gran enseñanza hace unos minutos que sale de la barca con 153 peces. Y después de ver esa cosa tan maravillosa, ahora viene la enseñanza. Ahora se siente el maestro y les explica, después de haberles puesto el ejemplo. Y eso siempre lo hace Jesús. Primero siempre les pone el ejemplo, siempre les muestra las cosas. En todo el ministerio de Jesús fue lo que Él hizo. Dejó un ejemplo para cada uno de sus discípulos y para nosotros también. Un ejemplo de obediencia total, de entregarse a sí mismo y de entregarse hasta la muerte. Dejando claro que lo único que importa es lo que Dios manda. Y Él lo hizo primero para poner el ejemplo. Por eso vemos aquí nuevamente la enseñanza con el ejemplo. Así como, o sea, tú ni siquiera puedes pescar bien si no te ayudo, sin mi poder. Ahora, déjame te explico las cosas. Ahora déjame te explico un poquito para qué te he estado preparando todos estos años. Ahora que ya te cayó el 20 y que estás humilde y que estás dispuesto a escucharme, déjame ahora sí te digo qué es lo que tienes que hacer. Entonces le dice 3 cosas. Le dice, apacienta mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Y cierra diciendo, apacienta mis ovejas. Y es interesante porque apacentar básicamente es, llévalos a comer.
llévalos a donde pueden comer pasto, básicamente. Y pastorear implica llevarlos de un lugar a otro cuidando de su bienestar. Entonces, con estas instrucciones vemos que Jesús le está encargando a Pedro que alimente y que cuide a las ovejas, grandes y pequeñas, porque les dice ovejas y corderos. Cada quien en la etapa en la que esté, tú cuídalos y alimentalos a todos. Y esta iba a ser su tarea, cuidar el rebaño, que coman bien, que crezcan y que los cuide. Y con lo que vemos en el Nuevo Testamento, es exactamente lo que le tocó hacer a Pedro. Pero lo que tenía que aprender, la lección más importante para poder pasar a esta siguiente etapa, era que tenía que amar a Jesús. O sea, no solo de palabra, no solo de ganas, no solo de ímpetu, sino en verdad, de hecho y de todo corazón. Cuando una persona se dedica a cuidar un rebaño, lo más importante es el amor que esta persona tiene al dueño del rebaño. Porque cada ovejita, como no es suya, sino del dueño, su cuidado va a depender de qué tanto ama al dueño del rebaño. Lo vimos en Juan 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, está hablando Jesús. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Me encanta este ejemplo porque también lo vemos en el Antiguo Testamento cuando David estaba dispuesto a pelearse con osos y con leones, ¿no? O sea, con tal de que no se fueran a llevar ni una de las ovejas de su padre. O sea, si no le hubiera importado su padre, pues no se hubiera tomado estos riesgos tan increíbles. Porque como pastor de ovejas, pues a lo mejor pueden ser pues, desesperante cuidar a las ovejas porque se distraen, se pierden, se comen cosas que no deben, las tienes que andar cuidando porque ya se tropezó una y se raspó. Y pues a lo mejor si hay muchas ovejas, pues honestamente, pues qué más da una u otra, ¿no? O sea, no importa tanto. Pero cuando vemos el valor que cada una de ellas tiene para el dueño del rebaño, es cuando empezamos a pensar de una forma diferente. Como lo menciona Pablo en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, está diciendo que la iglesia del Señor, este rebaño que Jesús ganó por su propia sangre, híjole, o sea, esto le pone un valor tremendo, un peso tremendo a cada una de las ovejas que Dios tiene. O sea, ¿qué tan valiosos somos nosotros como ovejas? Pues nada más dio a su hijo para que fuéramos parte de su rebaño. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo para que nosotros pudiéramos ser parte del rebaño. Tal vez esto nos ayude a ver cuánto vale cada uno de nuestros hermanos. Cada uno de esos hermanos que tú conoces. Si es parte de su rebaño, bueno, pues vale muchísimo para Dios. Y por eso es que nos tenemos que valorar unos a otros de la misma forma que Dios nos valoró. Tal vez si entendiéramos esto, nos trataríamos diferente. O sea, ¿qué pasaría si llega el dueño de las ovejas y te encontrara maltratando a una? ¿No? ¿O qué pasa si llega y de repente tienes a una ahí en la esquinita castigada porque te cae mal? O no la dejas participar porque no tiene manchitas y no me cae bien, ¿no? Híjole, tal vez nos vemos unos a otros y pensamos muchas cosas, ¿no? Buenas y malas y tenemos nuestras opiniones de ponerle cierto valor a ciertas personas. Pero lo que en realidad importa es que nos veamos de la forma que Dios nos ve. Y solo así vamos a podernos amar como Él nos amó. Por eso hemos visto a lo largo de todo este Evangelio que solamente cuando amas a Dios sobre todas las cosas, cuando Él es tu máximo, cuando entiendes que Él es el buen pastor y Él es el dueño de las ovejas, solo entonces puedes amar a tu prójimo como debes amarlo. Pero además, con este tipo de amor, cuando por fin lo amas como a Él por sobre todas las cosas, solo entonces vas también a estar dispuesto a pagar el precio que tienes que pagar para servirlo. Entonces,
Una vez que Jesús le dice a Pedro lo que tiene que hacer, también le dice cuál es el precio que va a pagar. El versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y Juan añade como una explicación diciendo, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Entonces le dice que iba a abrir los brazos en contra de su voluntad, que alguien más lo iba a amarrar y lo iba a llevar a donde él no quería ir. Y Juan nos explica, no, esta es la forma en la que va a morir, esta es la forma en la que va a glorificar a Dios. Y si estudiamos la tradición histórica, nos cuenta que Pedro murió en manos de Nerón, el emperador romano, y que murió crucificado, pero de cabeza, porque él no se consideró digno de morir de la misma forma que su Señor Jesucristo. Entonces, les decía que Jesús primero pone el ejemplo, para que después sus discípulos y nosotros sigamos este ejemplo que nos dejó. Entonces, sígueme. Le está diciendo, copia lo que yo hice, ¿no? Ya sabes qué hacer porque ya me viste hacerlo. Y si hacer el ministerio le iba a costar la vida a Pedro, tenía que hacerlo de la misma forma que Jesús lo hizo. Porque desde muy temprano la Biblia nos dice que Jesús sabía lo que le esperaba. Cuando decía que todavía no era su tiempo, también les dijo claro, ¿no? Que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces Jesús sabía perfectamente a lo que iba y Pedro también, a partir de ahorita, iba a saber, pues, de qué forma iba a perder la vida en el servicio a Jesús. Pero me encanta cómo muchos de nosotros pensamos, híjole, ojalá yo pueda servir a Jesús, pero que no me vayan a matar por hacerlo. Yo honestamente sí lo he pensado, ¿no? Yo quiero servirlo, pero pues ojalá no me muera, ¿no? No me muera en el intento. Sin embargo, esto no es lo que dice la Biblia. Porque Jesús fue muy claro y lo deja muy claro desde el principio, diciendo, por ejemplo, en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y añade algo que me encanta, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este versículo estaba colgado en mi baño cuando era niño y la verdad es que no lo entendía muy bien. Lo veía todos los días. Era ese típico paisaje bonito, ¿no? De unas montañas rocosas y un cielo azul y unas letras blancas que decían este versículo. Y a lo mejor estratégicamente lo habían colgado ahí mis papás para que pues, yo lo viera. Y cuando lo leía decía, ¿cómo que niéguese a sí mismo, no? ¿Cómo que tome su cruz y sígame? La verdad no lo entendía. Pero la clave está en el principio. Si alguien quiere seguir a Jesús, debe entregar su vida. Es decir, ya no es tuya. O sea, lo que le faltó a este cuadrito nada más para entender la idea completa es que viniera el siguiente versículo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. O sea, porque cuando tú le entregas tu vida terrenal a Jesús, o sea, cuando tú le entregas tu vida a Él, entonces si la pierdes no te importa porque pues ya no es tuya, ya se la entregaste. O sea, le entregas todos tus sueños, todos tus logros, todos tus éxitos terrenales porque ya no los quieres, o sea, solamente lo quieres a Él. Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí, el que me quiere seguir, o sea, va a ganar la vida eterna, pero pues tienes que perder la vida de aquí. Cuando tú le entregas tu vida, entonces ganas la verdadera vida, la que es para siempre. Entonces, no es tanto si te mueres en el intento o no, o si te mueres haciendo el ministerio. O sea, es si le entregas tu vida o no. Porque si se le entregas, Él va a hacer lo que a Él más le conviene para cumplir su plan. Él te va a usar como Él quiera, porque tú ya le entregaste tu vida. Entonces, si comparamos o si pensamos terrenalmente en el éxito de una persona y pensamos en alguien como Esteban, ¿no? Esteban le entregó su vida al Señor y leyendo la Biblia, pues pareciera que solamente tuvo un discurso, una predicación y lo mataron. Por ejemplo, Juan, el apóstol,
se murió de viejo en la isla de Patmos, pasando los 90 años. Entonces podríamos decir, no, pues es que Juan le entregó toda su vida, ¿no? Y pues Esteban, no, pues Esteban también le entregó su vida. No podemos pensar que cuál fue más exitoso, si uno o el otro, porque los dos entregaron su vida completa y simplemente Dios los usó para cosas distintas. Entonces los dos fueron discípulos exitosos porque le entregaron su vida por completo a Jesús. Entonces a lo mejor, cuando lo vemos así, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué nos está motivando a entregarle nuestra vida a Jesús? O sea, si quieres seguirme, ¿no? Nos diría Jesús, si quieres seguirme, tienes que entregar tu vida. Entonces, o sea, ¿por qué lo quieres seguir? Muchas personas se concentran en que Jesús le dijo a Pedro que iba a morir crucificado. Y nos ponemos a pensar de qué forma reaccionaríamos nosotros si alguien nos dijera cómo íbamos a morir. Y la verdad es que no sabemos cómo reaccionaríamos o qué sentiríamos. Pero si Pedro estaba poniendo atención, pudo haber oído lo que dijo, porque dice más cuando ya seas viejo. O sea, le estaba diciendo que iba a morir cuando ya fuera viejo. Nuevamente, si acudimos a la tradición histórica, se nos dice que Pedro murió alrededor del año 67 o 68 después de Cristo. Y la realidad es que no sabemos cuántos años tenía Pedro durante el ministerio de Jesús. Sabemos que estaba casado, que tenía una casa, que tenía una barca, y esto nos puede dar unas pistas de que no era un jovencito. Entonces, sí murió ya grande, sí murió ya viejo, por lo menos tenía 60 y tantos, 70 y tantos. Entonces, yo estoy seguro que Pedro sí puso atención, porque lo vemos en su ministerio. O sea, estaba muy tranquilo siempre que lo arrestaban, siempre que lo amenazaban, porque él sabía que iba a morir viejo. Y lo increíble es que él le creyó a Jesús. Y a lo mejor no solamente por eso, sino que creyó todas las demás promesas que hizo Jesús, que nosotros también debemos de creer. O sea, que tendremos vida eterna en Él, ¿no? Que viviremos con Él para siempre, que va a regresar, que va a reinar con amor y con paz y que ya no habrá ninguna lágrima ni dolor. Entonces, a lo mejor me puedes decir, a mí no se me va a aparecer Dios y me va a decir cuándo me toca morir, pero sí te dice en Mateo 28 que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Entonces, si tú volteas y dices, ya se acabó el mundo, pues no, todavía no. Entonces aquí sigue con nosotros. Y este tipo de cosas las tenemos que creer, porque no es entregarle tu vida como en resignación, como, ay, qué depresión, como a veces podemos ser engañados, sino que se le entregas porque es lo mejor que puedes hacer, o sea, es la mejor decisión que puedes tomar. Y la motivación para entregarle tu vida es Jesucristo mismo. La motivación que debemos de tener es poderle servir. O sea, como no le podemos pagar de ninguna forma lo que Él hizo por nosotros, entonces le entrego lo más valioso que tengo, que eso es la vida. O sea, mi vida misma se la entrego porque Él entregó su vida para mí. Entonces, de esta forma puedo ver que tiene un plan. Quiero que me muestre su propósito para mí en lo particular. O sea, tengo que entregarle mi vida, tengo que estar listo para lo que para lo que él tiene para mí. Y además, tengo que encontrar esa motivación correcta que es Él mismo, es Jesucristo mismo. Entonces, si recapitulamos un poco, después de que Pedro estuvo, ¿no?, 3 años y cacho con Jesús, lo niega. O sea, niega a su maestro en el momento más solitario, en el momento más vulnerable, y después Jesús muere. Entonces, este momento ha de haber sido de muchísimo sufrimiento y los días después de esto, todo lo que pasó, Pedro ha de haber estado dudando de su amor por Jesús, de si algún día le iba a poder pedir perdón o de si Jesús lo perdonaría. No, no sé, la ha de haber pasado muy mal. Pero también vemos que una vez que Jesús resucita, toma la iniciativa de arreglar el asunto, de darle la oportunidad de decirle que lo amaba, de mostrarle su nueva actitud de humildad y sumisión ante su gran Salvador. Y vemos que Jesús quería mostrarle que para poderlo servir tenía que ser humilde. Y después, ya que lo logra, ya que llega a ese punto Pedro de humildad, entonces ahora sí le encarga a sus ovejas. O sea, nada menos
que a esas personas por las que acababa de morir y de resucitar. O sea, es un encargo verdaderamente importantísimo. Y creo que esto nos deja muchísimas enseñanzas a nosotros. O sea, Dios tiene un plan y nos lo ha plasmado en la Biblia. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hacer discípulos. Lo que les está encargando y lo que nos está encargando a nosotros es hacer más ovejitas. O sea, le dice a sus discípulos que esto es lo que tenían que hacer. Y por la obediencia de sus discípulos es que nosotros estamos aquí el día de hoy. Pero para ser discípulo de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es creer en Él. Y así es como somos hechos hijos de Dios. O sea, Él dio su vida en rescate por la nuestra. Pagó el precio por nuestra vida con su sangre. Y todo para que fuéramos parte de su rebaño. O sea, esto no es algo lejano, esto no es algo para las masas. O sea, Jesús vino a morir por ti y te está buscando a ti, por nombre, diciéndote, ¿vas a recibir este regalo de gracia que tengo para ti? O sea, ¿vas a aceptar lo que hice por ti? Y si tú sí lo aceptas, simplemente pídeselo. Dile, Señor, yo te acepto, entra en mi corazón, me arrepiento por mis pecados, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú moriste por mí. Te pido perdón por lo que he hecho, te pido perdón por mis pecados, porque entonces ahí te vuelves un hijo de Dios. Y lo más padre es que una vez que ya eres hijo, formas parte de este plan que leímos en Mateo 28. O sea, ese es el mismo plan que Dios nos dejó a nosotros. Y es nuestro deber encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de su plan. Entonces tú, ¿qué parte vas a hacer? O sea, no te salvó solamente para que vayas a la iglesia los domingos o que te sientes una vez por semana por ahí, escuches una predicación en internet o algo así. O sea, su propósito para ti va mucho más allá. Porque como tú ya lo reconoces como Señor y Salvador, ahora sí, se sienta, te ve a los ojos y te dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres saber qué tengo para ti? ¿Qué es lo que sigue? Y lo que sigue es lo mismo que Él hizo. Quiero que cuides a las ovejas. O sea, algo que tenemos que hacer que tiene que ver con el cuidado de las ovejas. Y para eso estamos en la iglesia. Porque sabemos que la iglesia es la gente. Porque de esto se trata. O sea, que lleguen nuevas ovejas, que las podamos cuidar, que las podamos alimentar, para que el rebaño vaya creciendo y cada vez haya más gente que glorifique a Dios con sus vidas. Entonces, si nosotros estamos siguiendo a Jesús, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Y a eso vino Él. O sea, a eso vino al mundo. ¿Por qué crees que nos va a dar a nosotros otra tarea? O que no sea esto. Si para Él esto fue lo más importante, ¿por qué nosotros vamos a tener otra tarea? Pero para podernos involucrar en el cuidado de las ovejas, primero tenemos que amar al dueño del rebaño. O sea, si tú no amas a Dios, no vas a amar a las ovejas, no vas a tener el valor, no le vas a dar el valor a esas ovejas que Dios les está dando, hasta que no lo ames a Él primero. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Me amas? Porque esa es la pregunta que nos pone a pensar, ¿lo amo? O sea, ¿puedo yo contestarle honestamente y con toda humildad, sí, Señor, tú sabes que te amo? ¿Podemos contestarle esto? Porque hasta que esto no sea verdad en nuestra vida, Dios no nos puede empezar a revelar su propósito. O sea, hasta que no entendemos esto, Él no nos va a revelar el propósito que tiene para nuestras vidas. O sea, ¿para qué somos buenos? ¿Para qué le vamos a servir a Él? O sea, si Él entregó su vida por la mía, ¿no? Para que yo pudiera tener vida eterna, ¿es mucho pedir que yo le entregue mi vida de regreso? Yo creo que por eso termina diciendo, sígueme. O sea, porque imagínate, o sea, qué increíble si todos los que amamos a Jesús, si todos los que amamos a Dios por sobre todas las cosas, siguiéramos su ejemplo. O sea, si todos estuviéramos en ese mismo canal, ¿qué tipo de rebaño seríamos?
¿Cómo cuidaríamos unos de otros? Verdaderamente creo que si amamos a Dios por sobre todas las cosas, seríamos reconocidos delante de todo el mundo como esas personas que se aman, ¿no? Que el amor sea lo que nos identifica en el mundo. Entonces, cuando te pongas a pensar esta mañana, si algo te llevas de esta plática, contesta esa pregunta que nos está haciendo Dios. ¿Me amas? Y si no lo amas como lo debes de hacer, conócelo, acércate, busca su rostro porque eso es lo que va a hacer una diferencia. No solo en tu vida, sino en la vida de todos los que te rodean. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar muchas gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas por medio de la vida de Pedro, Señor, de la pregunta que le hace Jesús, Señor, que lo pone a pensar, lo pone a meditar, Señor, lo pone en la actitud correcta para poder hacer lo que tú querías, Señor, con él. Te pido que esta misma reflexión, que esta misma actitud la tengamos nosotros, de ponernos a pensar si verdaderamente te amamos, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a quitarnos de en medio, a entregarte nuestra vida, que no te estorbemos, Señor. Que el amor por ti sea lo que nos mueve, Señor. Y que con ese amor podamos amarnos unos a otros, Señor. Amar a las personas que nos rodean lo suficiente para poderles hablar de ti. Amar a las personas que los rodean lo suficiente para servirlos en humildad, en amor, como tú lo has mandado, Señor. Padre, te pido por favor que podamos seguir tu ejemplo para que seamos un rebaño que te glorifique a ti sobre todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y pues nos vemos la próxima, si Dios quiere.